Canta con nosotros. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. Tuve tiempo de decir. Tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra. Jesús me acompaña. Conmigo a los hermanos. Jesús me acompaña. Predico su palabra. Jesús me acompaña. Hasta el final. Cuando estaba engañado. Cuando estaba engañado. Vivía desanimado. Vivía desanimado. Me tomaste de la mano. Tomaste de la mano. Me pusiste a tu lado. Me pusiste a tu lado. En el valle de la sombra. Jesús me acompaña. Cuando digo a los hermanos. Jesús me acompaña. Predico su palabra. Jesús me acompaña. Hasta el final. Cuando digo tu palabra. Cuando digo tu palabra. Algo adentro en mi gritaba. Algo dentro en mi vida. Es a través de ella hablaba. Se llama. Y el camino me mostraba. El camino me Y mostraba. en el valle de la sombra. Jesús me acompaña. Cuando digo a los hermanos. Jesús me acompaña. Predico su palabra. Jesús me acompaña. Hasta el final.
Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. En mi valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando digo a los hermanos, Jesús me cuando acompaña. predico su palabra, Jesús me acompaña. hasta el final. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si tú estás conmigo, súbete a trabajar. Levántate a trabajar. Si tú estás oscuras ante la lumina, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Si quieres estar conmigo, súbete a trabajar. Levántate a trabajar. Si tú estás oscuras ante la lumina, levántate a trabajar. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Oh extranjero y esclavo también, prepara un camino al Rey. No tenemos tiempo que perder, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Mi Señor pronto va a volver, prepara un camino al Rey. Arregla todo pronto para aquel día, prepara un camino al Rey. Prepara un camino al Rey, prepara un camino al Rey. Sigue con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y hermanos que nos acompañan. Somos la familia Ortiz. Hernández. Esta mañana, para iniciar el servicio dominical, queremos compartirte una escritura que abre la puerta a un mensaje poderoso que Dios tiene destinado para ti. Acompáñanos al libro de Salmos en el capítulo 65, versículo 4, en la versión lenguaje actual, dice lo siguiente. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Amén. Las bendiciones son muy poderosas esta mañana para ti porque tú habitas en ese templo que dice la Escritura, porque estás acompañado de tu familia espiritual y vamos a alabar con mucha alegría al Señor esta mañana. Y además estoy seguro que vas a quedar completamente satisfecho con el alimento espiritual que Dios tiene destinado para ti, porque en cada una de las escrituras a lo largo de todo el servicio queremos que tú las atesores en tu corazón y las pongas en práctica a lo largo de la semana. Así que quita toda angustia, preocupación, distracción que perturbe tu mente y enfócate en el mensaje que estás a punto de recibir. Acompáñame a una oración.
Bendito Padre Celestial, muy buenos días, Señor. Estamos seguros que usted nos acompaña y se mueve a través de nosotros, Señor, y es usted el invitado especial, el número uno, Padre. Así que queremos rogarle y suplicarle que se quede en el control de cada cosa, cada situación, cada mensaje, Señor, que vayamos a escuchar. Ponga los oídos de cada uno de nuestros hermanos alerta, Señor, para que estén enfocados en cada una de las escrituras, en cada uno de los mensajes que usted tiene destinados para todos nosotros, y que por favor usted tome el control de la tecnología, de todo lo que pues se va a ver a lo largo de todo el servicio, Señor. Que alabemos con mucha fuerza, con mucho ánimo hacia usted, Padre, pues es el único objetivo que tenemos, de darle gloria y honra a usted a través de este servicio, Señor. Muchas gracias por cada una de estas cosas y por los hermanos que van a participar. Y es en Cristo Jesús que se lo oramos y se lo pedimos. Amén. Amén. Siéntete bienvenido a esta tu gran familia, la Iglesia de Cristo de México, la región Aragón. ¡Bienvenidos! Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Vivir por ti, vivir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a amar por ti. 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 Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Servir por ti. Servir por ti. Servir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a cambiar por ti. Voy a cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Oh mi Señor poderoso, Señor poderoso. Salve Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a vivir por ti, voy a amar por ti, voy a amar por ti, voy a servir por ti, voy a cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso, Señor poderoso. Gracias por conectarte. Buenos días a todos. Este es un tiempo que tomamos cada domingo para recordar el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz. Para eso quiero que me acompañen a una escritura que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida en Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Hermano y amigo, por amor a nosotros, hizo que Dios buscara una solución al problema del pecado. ¿Y cuál fue? Enviar a su Hijo a morir por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Y no por ser buenos, sino porque nos ama. Dios espera una reacción de amor por parte de nosotros. Amar significa poner en primer lugar a los demás. El amor es acción, es muestra de que nos interesan los demás. Para mostrar nuestro amor, necesitamos dar en sacrificio nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, a fin de suplir las necesidades de los demás. Aún en estos tiempos de enfermedad, de decesos, de falta de trabajo por esta pandemia, Dios nos sigue amando, porque tenemos vida y nos sigue dando lo necesario para seguir adelante. Pero también tenemos la oportunidad de poner en práctica el amor y la unidad por las personas que nos rodean. Jesucristo nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Y ahora que vamos a tomar el pan y el jugo, reflexionemos cómo está nuestro amor y gratitud a Dios, pero también cómo está nuestro amor hacia las personas que nos rodean, ya sea familia, amigos, hermanos en la fe, vecinos, etc. Meditemos en esto y acompáñenme en una oración, por favor. Señor y Dios Padre bendito del cielo, te damos gracias por todo el amor que tú nos has dado. Gracias por el sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor. De verdad, Señor, es todo un privilegio ser parte de tu pueblo santo, porque a pesar de lo imperfecto que somos, tú nos das la oportunidad de reconciliarnos contigo, de poder arrepentirnos y de perdonarnos. Yo te pido, Padre Santo, que escuches nuestra oración, que nos tomes en cuenta a cada uno de nosotros, que nunca dejes de darnos lo que más necesitamos, que es amor, compasión y paciencia. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, tú nos des un corazón como el tuyo, para poder vivir en armonía con todas las personas que nos rodean, y así poderte dar toda la gloria y el honor que mereces. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Gracias. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí, Señor. Te daré lo mejor. Por tu gracia y por tu amor, me otorgaste tu perdón. Desde ese momento me diste nueva visión, pero puedo olvidar que aún no es el final. Al cielo contigo es donde quiero llegar. No me debo conformar, siempre anhelo ir más allá. Podría vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame. Mi manera de pensar no me puede limitar. Contigo veo cosas que no podría imaginar. En la roca construiré con tu fuerza y tu poder. En pruebas, tormentas, yo nunca me rendiré. No me debo conformar, siempre anhelo ir más allá. Podría vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame, renuévame,
pido renuévame. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto saludarte, amigo que nos acompañas. También es un gusto saludarte y pues bueno, el poder compartir contigo este servicio virtual. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerle a Memo, a Mónica y a Arlet por la bienvenida y su oración. Muchas gracias. Y gracias también a José Luis Sandoval por el mensaje de la Santa Cena. Bueno, hermano, pues te animo para que hagamos a un lado, como te digo cada domingo, te animo para que hagamos a un lado cualquier cosa que puedas estar haciendo en estos momentos. Y vamos a poner atención en lo que el día de hoy Dios nos quiere enseñar. Como verás, ya terminamos una serie de clases que estaban tituladas El peligro de no perdonar. Y bueno, ya sin duda yo creo que es un tema importante para nuestra vida cristiana. Bueno, pues ya terminamos ese tema. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar con otro tema. Así es, vamos a comenzar con otro tema que está titulado Perdiendo el miedo. ¿Ok? Fíjate, y dentro de este tema, déjame decirte que vamos a estar viendo una serie de clases, ¿ok? Para que pongas mucha atención, vamos a estar viendo una serie de clases y te voy a decir cuáles son las que vamos a estar viendo. La primera, que el día de hoy vamos a ver, se llama ¿qué es el miedo? La siguiente clase se llama El origen del miedo. La tercera, diferentes tipos de miedo. La cuarta, vamos a ver las diferencias entre temor de Dios y el espíritu de miedo. Y por último, vamos a terminar de ver cómo ser libres del miedo, ¿ok? Entonces, te animo para que, pues, juntos aprendamos sobre este tema. Entonces, mira, vamos a comenzar con esta primera clase, como te decía, la primera clase que está titulada ¿qué es el miedo? Yo creo que a lo largo de nuestra vida, pues sin duda hemos tenido miedo a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, yo pienso, por ejemplo, hay algunos que somos temerosos a las alturas, ¿no? Que tenemos ese vértigo de subirnos o de ver hacia abajo, ¿no? Cuando se trata de algún edificio o algo, ¿no? Pero hay muchas personas que llegamos a tener miedo a las alturas. Otras personas, sin duda les da el miedo los roedores, ¿no? Como las ratas, ¿no? Que dan un miedo, un temor, ¿no? O incluso, yo no sé si te ha pasado, pero yo recuerdo cuando yo por primera vez di una bienvenida, me daba miedo, ¿no? Pasar al frente, ¿no? Y eso es lo que hay hoy en día muchos les da miedo hablar en público. O incluso, ¿no? Hay algunos que les da miedo decir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el decir la verdad, a veces tenemos que enfrentar cosas que a lo mejor son desagradables, pero y muchas veces por no querer enfrentar, decimos la mentira por no decir la verdad, ¿no? Llega a haber, por eso te digo que incluso hay muchos que les da miedo decir la verdad, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los niños que les preguntan a sus papás, a ver, ¿dónde andabas? ¿No? Y por miedo no le dicen a dónde andaba o con quién andaban, simplemente dicen otra cosa, pero no dicen la verdad. En fin, hay muchas cosas que sin duda nos atrapa el miedo. Pero bueno, ¿qué es el miedo? Vamos a ver en esta placa, en esta presentación, mira lo que dice aquí. ¿Qué es el miedo? Fíjate, el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto,
presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. Eso es lo que es el miedo o temor. Fíjate, es por eso que el miedo o temor, incluso la fobia, son los enemigos más peligrosos del hombre. Son las armas más efectivas que utiliza nuestro enemigo para mantenernos o para mantener a la humanidad esclavizada. Y déjame decirte que a causa de estos monstruos, hay personas en todas las naciones sufriendo destrucción material, por ejemplo, de degradación moral e incluso y también espiritual. Fíjate, una realidad es que uno de los problemas que más a menudo presenta la gente y que proviene de toda nación, que proviene de toda raza, color, sexo, ¿sabes cuál es? Pues bueno, pues como estábamos hablando, el miedo. Así es. Y sin duda, esto influye en cada una de las áreas y actividades actividades humanas. Y déjame decirte que el miedo no respeta a ninguna persona, ni clase social tampoco. Este enemigo invisible, incluso, ¿sabes qué? Ataca a niños, ataca a jóvenes, ataca a adultos. También ataca a personas mayores, es decir, personas de la tercera edad. Fíjate, vamos a ver qué es el miedo o temor y cómo podemos incluso ser libres de él. Primeramente, déjame decirte que el concepto de miedo viene del vocablo griego que se llama, aquí lo tienes, que se llama phobos, que significa temor, espanto, pánico o terror. ¿Te das cuenta? Fíjate, y sin duda son aspectos que nos provocan que huyamos, que corramos cuando se nos presentan este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos espantados, cuando tenemos un temor, cuando tenemos pánico o incluso cuando está el terror. Sin embargo, hay otro vocablo griego que tiene otra palabra. La palabra es esta, la palabra deilia, que significa cobardía o timidez. Entonces, fíjate, si te das cuenta, estos dos conceptos aluden al temor, espanto o miedo tan grande que nos hace huir, pero también sugieren timidez, cobardía y vergüenza. Pero, ¿cómo es una persona cobarde? ¿Alguna vez tú, amigo que nos acompañas, has pensado cuáles son las características o cuáles son las reacciones de una persona cobarde? Fíjate, una persona cobarde es alguien que carece de valor, que tiene miedo o temor de actuar y por lo tanto no actúa por el temor que lo paraliza. Fíjate, sin duda, una persona así, muy difícil, va a hacer la voluntad de Dios y va a hacer lo que es correcto ante Dios. Eso es una realidad. Una persona que es cobarde, una persona que es alguien que carece de valor, que tiene miedo, que tiene temor a actuar correctamente, muy difícil va a ser la voluntad de Dios, muy difícil va a ser lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué crees que hoy en día hay mucha corrupción? Y puede haber muchos factores, pero ese es uno de los
de los puntos principales. Fíjate, sin embargo, una persona que es valiente, ¿no? Por llamarlo así, una persona que es valiente es alguien que se esfuerza, es alguien decidido y vigoroso. Es una persona que también siente miedo, pero se sobrepone y pese a todo decide actuar correctamente. ¿Te das cuenta? Esa es una persona valiente, una persona que no le da miedo decir la verdad cuando se requiere decirla. Es una persona valiente cuando requiere hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, antes de hacer las cosas ante los ojos del ser humano. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver cuál es la definición bíblica de miedo. Fíjate, la Biblia habla que el miedo es un espíritu malo. Es un espíritu malo de espanto, de terror, que frena nuestro actuar. Y no solamente eso, sino que también nos hace huir de los desafíos que se nos presentan en nuestra vida. Y no solamente, sino déjame decirte que junto a él viene la intimidación, que causa que actuemos muchas de las veces con cobardía, pero también con vergüenza. Y sin duda su meta final de este demonio, ¿sabes cuál es? Pues simplemente es esclavizarnos y castigarnos física, emocional, pero sobre todo espiritualmente. Así es. ¿Te das cuenta? Es un demonio que sin duda está ahí. Mira lo que dice. Vamos a ir a esta escritura en Romanos 8. Mira lo que dice aquí. Romanos 8, versículo 15, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamo Abba Padre. Mira lo que está diciendo aquí esta escritura, ¿no? Primeramente Pablo dice, ustedes no han recibido. Un discípulo, un verdadero cristiano, sin duda, recibimos un espíritu que no es de cobardía, que no nos esclaviza hacia el miedo. Es como lo que dice Pablo, ¿no? Sin embargo, mientras que en 2 de Timoteo, mira lo que dice aquí, en esta escritura, en 2 de Timoteo 1, mira lo que dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Mira lo que está diciendo Pablo. Dios nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y ni un espíritu que nos esclavice de miedo, sino todo lo contrario. Es un espíritu de poder. Fíjate, por eso Pablo menciona 3 características de un discípulo efectivo: poder, amor y el dominio propio. Por otro lado, fíjate, la definición bíblica de miedo o temor es contraria a lo que todos piensan, que es una emoción negativa del hombre, o incluso, ¿no? Piensan que es una sensación de alerta y angustia provocadas por él mismo. Sin embargo, fíjate, la Biblia es clara y afirma que el miedo es un espíritu malo. Por lo tanto, amigo, hermano, la única forma de tratarlo es usando las armas espirituales. Por eso, mira lo que dice aquí esta escritura. Vamos a recordar esta escritura en 2 de Corintios 10, 4. Dice, usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos.
Mira lo que está diciendo aquí. Déjame decirte que nosotros, y como Pablo, somos simples y frágiles seres humanos. Y no necesitamos usar planes o métodos humanos para ganar nuestra batalla contra el miedo, o la inseguridad, o el temor, sino las poderosas armas de Dios están siempre disponibles en su palabra, precisamente para pelear contra los ataques de Satanás. Eso es lo que deberíamos de hacer, usar las armas que Dios nos da para que no tengamos miedo, y sobre todo en este tiempo de pandemia, que ya se escucha que viene, ya estamos aquí con la tercera ola del contagio. Pero cuando nosotros usamos las armas que Dios nos da, las armas de las cuales nos habla la palabra de Dios, sin duda, ¿sabes? Ese miedo va a desaparecer, porque nuestra confianza va a estar puesta en Dios. ¿Te das cuenta? Recordemos incluso aquellas palabras de Jesús. Aquellas palabras de Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿te acuerdas? Mira, vamos a recordarlas. Mira estas palabras cuando dice, Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Fíjate, por eso cada uno de nosotros debemos decidir qué métodos vamos a emplear, los del ser humano o los de Dios. Es por eso que cuando el espíritu de miedo o temor opera en nosotros, sin duda causa inseguridad, sin duda va a causar miedo, va a causar temores, y no nos deja y no nos van a dejar avanzar en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces ese temor o ese miedo que tenemos por las cosas o por las situaciones que vivimos o por las situaciones tan fuertes que está viviendo nuestro mundo, muchas veces nos apodera un miedo. Y ese miedo no nos deja avanzar hacia los planes, hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Imagínate Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera sumergido en su miedo cuando en esos momentos Satanás lo estaba tentando? Sin embargo, no fue así. Y la razón es porque él usó las armas que Dios le había dado. Él recordó las Escrituras. Y una realidad es que muchas de las veces el espíritu de miedo nos hace intimidarnos, ¿sí o no? Y nos vuelve incluso hasta cobardes ante las circunstancias de la vida. E impide que muchas de esas veces actuemos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace ese espíritu malo del miedo. Por eso, fíjate, por eso el miedo muchas de las veces nos impide actuar correctamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado mal por el miedo que a veces se viene en nosotros? Es interesante ver cómo la Biblia coloca a los cobardes en la misma categoría de los incrédulos, los odiosos y los homicidas, etcétera, etcétera. Es lo que dice aquí, mira. Vamos a recordar aquí lo que dice en Apocalipsis 21:8, dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Mira lo que está diciendo aquí. Una realidad es que cuando no hay fe, hay temores, hay miedos. La fe es la única que puede derribar el miedo. Cuando verdaderamente tenemos fe en Dios, confianza en Dios,
eso va a derribar cualquier miedo, cualquier situación que estemos pasando. Porque recuerda que la palabra de Dios enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, vamos a recordarlo, es lo que dice aquí en Romanos 14:23, dice, pero el que no está seguro de si bebe o no comer algo, al contrario, se hace culpable, porque no lo come como la convicción que da la fe. Y todo lo que no hace con la convicción que da la fe es pecado. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Una realidad es que cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, en ocasiones nos paralizamos y no nos deja actuar correctamente, ¿sí o no? ¿A ti te ha pasado? A mí me ha pasado. Por ejemplo, algo muy simple, como por ejemplo, es el decir la verdad, ¿no? Muchas de las veces no llegamos a decir la verdad. ¿Y sabes por qué? Tal vez cuando te preguntan ¿cómo estás? O ¿cómo está tu matrimonio? Y la respuesta muchas de las veces es no decir la verdad realmente. ¿Cómo estamos en nuestra vida o en nuestro matrimonio? Por el miedo, ¿sabes? Tal vez al qué dirán. Por el miedo a que nos vayan a confrontar o a decir algo. Y caemos en la apariencia que llega a ser, a final de cuentas, un pecado. Y cuando actuamos así, con temor o miedo, por tanto, ¿sabes qué? Mata nuestra fe. Por eso recuerda que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es por esta razón que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que dice la Biblia. Y serán incluso castigados con el fuego eterno por no actuar debidamente por el miedo. Amigo que nos acompañas, piensa, ¿cómo estás tú en esa área? Una realidad es que el cobarde es alguien que no actúa, no hace las cosas por fe. Es alguien que no interviene en los tiempos de crisis, porque cuando hay problemas difíciles de resolver, o cuando se encuentra en medio de peligros, ¿qué pasa? Les da miedo, les da inseguridad, les da temor. Y sin duda es una persona que huye y no actúa debidamente ante Dios, porque no tiene fe, porque no tiene confianza en Dios. Aunque todos en algún momento nos hemos enfrentado al miedo, ¿sí o no? Déjame decirte que ese no es el problema. El problema es no actuar, es quedarnos ahí paralizados. Una realidad es que si no actuamos a causa del miedo, entonces pasamos a formar parte de la lista a la que se refiere el libro de Apocalipsis. Tristemente hay muchas personas que no actúan frente al llamado de Dios por el miedo al que dirán. Hoy en día lo que vemos, mucha gente le tiene miedo a hacer cambios en su vida. Mucha gente le tiene miedo a estudiar la Biblia porque saben que hay cosas dentro de ellos que están oscuras y no quieren acercarse a Dios. Otros más actúan para salvar, no actúan más bien para salvar a sus familias, simplemente porque tienen miedo. Pero si superamos nuestros miedos y actuamos con fe, estamos haciendo una acción correspondiente. Aunque tengamos miedo de hacer algo, hagámoslo de todos modos. Solo así obtendremos grandes resultados en nuestra vida cristiana. Pienso, por ejemplo, pienso en los bomberos.
Pienso en los bomberos, ¿por qué? Fíjate, los bomberos sienten miedo cada vez que se les presenta un incendio. Sin embargo, mientras todo el mundo corre para salvar su vida, ellos tienen que correr en dirección opuesta. Así, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues hacia apagar las llamas. ¿Sí o no? Bueno, ¿sabes? De la misma manera, sin duda, ellos hacen la acción correspondiente. Tú sabes, cuáles son los síntomas físicos, los síntomas emocionales en una persona que siente miedo. Fíjate, vamos a ver algunos síntomas que llegan a una persona cuando ésta le da cabida a pensamientos que causan miedo. Mira, por ejemplo, ahí los tienes, ¿no? Por ejemplo, el corazón comienza. ¿Cómo es cuando una persona tiene miedo? Bueno, pues cuando el corazón comienza a latir más rápido, ¿no? Otro de los síntomas es cuando el cuerpo físico se estremece. Otro de los síntomas es que algunas veces hay temblor en las piernas, ¿no? Cuando vas a pasar al frente, por ejemplo, ¿no? Otro de los síntomas es cuando hay confusión mental, que no sabes ni qué onda. Otros se desarrolla un malestar en el estómago, como cuando dice uno, es que siento maripositas, ¿no? Hay desánimo y frustración también. Y sin duda sufren de preocupación constante. ¿Te das cuenta? Que después de un tiempo se vuelve una adicción hasta el punto de llegar a pensar que si no están preocupados es porque hay algo mal. Y yo creo que a todos, de una o de otra manera, hemos sentido estos síntomas del miedo. ¿Sabes? Estaba leyendo un libro que los neurólogos enseñan que el centro de las emociones se encuentran en la parte más baja del cerebro. Así es, y era algo interesante, ¿no? Porque decía que el centro de las emociones se encontraba en la parte más baja del cerebro y de ahí provienen los pensamientos de miedo que propagan los impulsos nerviosos que fabrican preocupaciones y fobias imaginarias. Fíjate, es por eso que los miedos o temores mayormente se basan en situaciones o cosas imaginarias e irreales. Y estas son, sin duda, producidas por el espíritu de miedo que ataca nuestros pensamientos con mentiras. Entonces, hagamos una resolución y decidamos empezar a dejar el miedo hacia un lado y empezar a vivir más por fe, es decir, confiados en Dios. Amén. Bueno, pues la siguiente clase que vamos a ver, sin duda, bueno, te digo que vamos a estar viendo, vamos a ver la siguiente clase que se llama el origen del miedo, ¿ok? Entonces, el siguiente domingo, pues vamos a ver este título, este tema, el origen del miedo. Pues muchas gracias, hermanos, gracias, amigo, que nos acompañas, espero que verdaderamente vivamos por fe y que no dejemos que el miedo nos domine, no dejemos que el miedo nos haga hacer lo incorrecto, sino lo correcto. Cuando hay fe, sin duda hacemos siempre lo correcto, pero cuando hay miedo, hay fobia, hay temor, muy difícil vamos a hacer lo que es correcto ante Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos, que tengan un excelente domingo y nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Adiós.